Saludos y bienvenido al tercer video del curso de Laravel en su versión 5.3. Mi nombre es Michael Benicio Rodríguez y hoy le vamos a hablar sobre estructuras de carpetas. Entonces, Laravel está ordenado de tal forma para que el desarrollador frontend y el desarrollador backend puedan trabajar de manera separada y no tengan problemas a la hora de manipular los archivos. Pero esto se divide en casi que en dos carpetas específicas, pero Laravel es mucho más grande, entonces es necesario mostrar qué hay en cada una de las carpetas, o por lo menos a grandes rasgos para qué se almacena en cada una de las carpetas. Primero que tenemos en el directorio Laravel es la carpeta app, que es una de las carpetas más importantes, ya que aquí se guardan los controladores y los modelos, que es básicamente con lo que interacciona la aplicación con la base de datos. En la pura raíz de la carpeta app tenemos los controladores, que en este momento solo tenemos, tenemos los modelos. Y en este momento solo tenemos el modelo users, que es el que se crea por defecto a la hora de descargar la aplicación, o es el que trae por defecto Laravel. Además, tenemos la carpeta HTTP, ahí es donde se almacenan los controllers y los middlewares. Los middlewares ya se los había mencionado en el primer video, que son filtros de seguridad a la hora de ingresar a una ruta o a la hora de enviar algún formulario, por ejemplo. Y los controladores son los que interaccionan con los modelos. Entonces, si vemos este controlador, bueno, este controlador es muy abstracto porque se conecta a librerías internas, pero a la hora de que hagamos un controlador, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de que es fácilmente entendible. Ok, y esto fue en la carpeta app. En la carpeta Bootstrap, básicamente este no lo tocamos porque esos son archivos del sistema que no son solo para ciertas ocasiones son necesarios, pero para propósitos de este video no es necesario configurar nada de eso. Ahora, la carpeta config tiene todos los archivos de configuración del sistema. Por ejemplo, el primero es el app.php. Aquí tenemos los namespace para ingresar a las librerías, por decirlo de alguna manera, internas de Laravel. Entonces aquí se ingresan los namespace para estas librerías. Cuando necesitamos descargar o queremos descargar algo nuevo para nuestra aplicación, usualmente se declaran estos namespace. Uno tiene que declararlos manualmente. Descargar la aplicación por medio de Composer y instalar los namespace aquí. El siguiente archivo que quiero mostrarles de la carpeta config es el database y el file system. El database es donde se configura la base de datos con la que estamos trabajando. Vean que por default Laravel contiene MySQL como la conexión la conexión por defecto, la base de datos por defecto. Pero como les decía, Laravel tiene SQLite, MySQL y PostgreSQL, entonces ya están definidas aquí, ya están definidas para usarlas. Nada más hay que como cambiarlas aquí y cambiarlas en el archivo de configuración de variables de entornos que está en la pura raíz, que es el que habíamos en el segundo video. Entonces se cambia la conexión aquí y se cambia la conexión en el archivo database.php que está en la carpeta de configuración. Eso es con respecto a las bases de datos. Ahora, para el file system, bueno, ¿qué es el file system? El file system es un archivo que maneja como discos internos en Laravel. Entonces, así podemos ordenar archivos que guarda el sistema, por ejemplo, imágenes, videos o audios, de una manera más estructurada. Lo que hacemos es, en esta parte, donde dice disk, definir el nombre del disco, definir el driver y dónde se va a almacenar. Por ejemplo, si lo que vamos a hacer es un blog de noticias, entonces definiríamos un disco para imágenes, por ejemplo, y le definimos una ruta aquí. Que esta ruta básicamente es una de las carpetas que están en la raíz de la aplicación, que se llama storage, que está por aquí. Entonces, si ustedes pueden ver, hay una ruta definida, se llama local, y dice que tiene el driver local porque es de manera local, no se conecta a ningún servidor remoto.
y utiliza root porque va a la raíz del storage path, que es básicamente esta carpeta, y utiliza la carpeta app, que es esta que tenemos aquí. Ahí se pueden guardar cosas, pero lo ideal es que nosotros utilicemos la carpeta app public y ahí definamos todas las carpetas donde vamos a guardar toda la información. Eso es lo que generalmente se hace. Por ejemplo, aquí en la carpeta public tenemos app/public y ahí podemos guardar información. Igual sería, como les menciono, sería conveniente definir una carpeta extra para imágenes, videos, audios con diferentes discos. No ponerle public, sino ponerle IMG, por ejemplo. Y se define, se cambia esto aquí, se le agrega un slash más y se agrega IMG. Entonces ya la información se iría guardando ordenadamente. Bueno, esto es el archivo de file system de PHP. Lo demás que tenemos por aquí es la configuración de email, pero eso no lo vamos a ver. Pasemos a la siguiente carpeta, que es database. En database tenemos tres carpetas que son muy útiles. La que vamos a ver de momento es migration, porque factories y seeds no las vamos a tomar en este tutorial. Pero la migration sí, porque es donde se crean básicamente la estructura para la base de datos. Aquí uno define las tablas y define las columnas de cada tabla para la base de datos. Por ejemplo, aquí ya tenemos una por defecto que es la de usuarios, que la trae Laravel por defecto. Entonces, vean que es muy sencillo. En realidad, lo que hace es utilizar varias dependencias de un namespace, crea una clase y define las funciones. Que la función que crea, por ejemplo, las tablas es la función up. Entonces lo que dice es, utiliza esa otra función y le pone un nombre a la tabla que es users y aquí define las columnas, que lo que tiene es un ID, un name, un email, un password. Esto es un token, es una función interna de Laravel, un timestamp, que esto lo que hace es definir el momento en que se creó como una columna más y el momento en que se modificó. Entonces guarda la fecha y hora exacta de cuándo se modifican los datos, que es algo muy importante para cuando se quiere saber ese tipo de información. Ahora, la otra función es down, que es cuando le decimos por medio de la consola de comandos que queremos resetear la base de datos o limpiar la información de la base de datos. Entonces se utiliza esta función que lo que hace es, como ven aquí, hace un drop de users. Básicamente es eso. La otra que tenemos aquí es para las contraseñas, pero no la vamos a utilizar, de hecho. Y las otras carpetas no las vamos a ver de momento. Ahora, la siguiente es public. Public es nuestro directorio público para almacenar librerías y frameworks y todo lo que queramos, aparte de lo que es Laravel. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, CSS, que tiene un app.css. Esto básicamente es Bootstrap. Aquí se guarda la información de Bootstrap. Si yo lo pongo de manera que podamos verlo hacia abajo, ven que es un archivo bastante extenso y todo esto es Bootstrap, que lo trae por defecto. Entonces, aquí podemos incluir, por ejemplo, Angular, si lo necesitamos, podemos incluir jQuery o nuestros propios scripts. Y lo que hacemos es que para referenciarlos, diríamos como que public es la raíz de la aplicación. Entonces, nada más necesitaríamos incluir slash, sí, como slash CSS y el archivo al cual queremos ingresar. Aunque estemos dentro de cualquier carpeta en las vistas, Laravel interpreta que la raíz del sistema es public para las URLs estáticas. Para las URLs dinámicas se utiliza de otra manera. Entonces, esa es la carpeta public. La siguiente que vamos a ver es resource, que es básicamente lo que tenemos aquí. Las dos cosas más importantes es el lenguaje, que aquí uno puede incluir los lenguajes, y las vistas, que de momento solo tenemos welcome, que es la que se veía al inicio, cuando en los tutoriales pasados, en la instalación les enseñé una pantalla de inicio de Laravel y lo que tiene es esto básicamente.
Sí, aquí están los links y aquí está el título. Esa es la pantalla por default. Luego cuando hagamos el sistema de autentificación, se van a crear otras vistas. Entonces lo siguiente son los roots, que en versiones anteriores, hasta la versión 5.2, las rutas estaban dentro de app, pero ahora las rutas se cambiaron a la raíz de la aplicación, entonces es más fácil tenerlas ahí. En la ruta, la que vamos a utilizar básicamente es la web.php, que aquí vamos a definir todas las rutas para interpretar las solicitudes que haga el usuario al sistema. Ese es uno de los archivos más importantes. Y lo siguiente, como les mencionaba, es storage, que storage son como los discos internos de Laravel que uno define, que deberían de ir dentro de la carpeta pública. Además, tenemos test, son para las pruebas, pero eso no lo vamos a usar, y esta de vendor es donde se guarda toda la información interna de Laravel, que eso tampoco no debemos tocar. Y aquí afuera, en la pura raíz, tenemos ciertos archivos, bueno, como ya les enseñaba, el archivo de configuración de variables de entorno, que ya lo configuramos, y tenemos otras cosillas. Tenemos uno de ejemplo, en caso de que no nos aparezca el punto .env, tenemos uno de ejemplo que podemos copiarlo y nada más le quitamos el punto .example y lo podemos utilizar. Tenemos un git ignore, como les mencionaba en el primer video, de aquí nos está ignorando ciertos archivos, por ejemplo el env, que es como la configuración del ambiente donde estamos. Si estamos trabajando en equipo, las otras personas probablemente tengan otra configuración, entonces esto es importante que no se suba al servidor de control de versiones para que no nos esté causando problemas y no tengamos que estar cambiando la configuración de las variables de entorno. Sí, otros archivos que en realidad no son necesarios mencionarlos. Eso es como básicamente la estructura de carpetas de la Laravel. Lo único que ha cambiado, me parece, a las versiones anteriores es la carpeta routes para las rutas, que ya no está dentro de app, ahora se encuentra afuera y se maneja y las rutas se manejan desde el archivo web.php. Bueno, eso ha sido todo por este tutorial de la estructura de carpetas. Es importante aprender qué hay dentro de cada uno porque a la hora de trabajar vamos a estar moviéndonos entre las diferentes carpetas. Igual, como les mencionaba, para las vistas, básicamente, o para el front-end, la carpeta que va a utilizar es, bueno, resource y donde están las vistas. También hay una carpeta para assets, si se quiere, pero en realidad solo se utiliza esto. Y la carpeta public para definir frameworks o librerías. Y para el backend es básicamente la carpeta app, donde están los controladores y los modelos. Y obviamente la de database para las bases de datos, donde se definen las migraciones para las tablas y columnas de la base de datos. Ok, eso fue todo por este video. Me disculpan que se hizo un poco extenso, pero es muy importante aprender qué hay en cada una de las carpetas del framework.